Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un tema bastante interesante. Seguro que recientemente muchos de vosotros hayáis oído hablar sobre el ayuno de dopamina. Esta tendencia surgió hace unos años entre los ejecutivos de Silicon Valley, el lugar de donde provienen muchas otras tendencias relacionadas con estilo de vida y salud bastante cuestionables, como por ejemplo beber agua de la lluvia sin tratar, el ayuno intermitente o incluso consumir microdosis de LSD para mejorar la productividad. Según estos ejecutivos, el ayuno de dopamina consistía en eliminar aquellas actividades o lo que podemos considerar como pequeños placeres de la vida que pueden resultar potencialmente adictivos, como por ejemplo el consumo de comida azucarada, el uso de dispositivos electrónicos o redes sociales, el consumo de alcohol, cafeína o incluso el sexo. En definitiva, eliminar todas aquellas actividades que generan de manera natural dopamina en nuestro cerebro y que pueden resultar potencialmente adictivas. La base de esta tendencia del ayuno de dopamina es que si nosotros eliminamos todas esas actividades potencialmente adictivas que distraen a nuestro cerebro, podemos darle la oportunidad a nuestro cerebro para reiniciarse, conseguir enfocarse mejor, es decir, concentrarse mejor y mejorar su capacidad de esfuerzo y así evitar la procrastinación. Y la verdad es que dicho así brevemente parece tener bastante sentido, no parece una idea descabellada como lo de beber agua de la lluvia. Pero sería necesario entender cómo funciona la dopamina en nuestro cerebro para poder saber si realmente es necesario llevar a cabo o practicar esta tendencia tan drástica. Así que en este vídeo vamos a hablar un poco más sobre esta molécula tan trending que es la dopamina. Para empezar, la dopamina es un neurotransmisor. Esto quiere decir que es una molécula que liberan nuestras neuronas para comunicarse entre sí y que nuestro cuerpo haga cosas. Estas neuronas en concreto se denominan neuronas dopaminérgicas. No todas las neuronas de nuestro cerebro son capaces de liberar dopamina y detectarla. Para ello tienen que tener receptores específicos de esta dopamina. La dopamina está implicada en un montón de funciones, desde el movimiento hasta el aprendizaje o la memoria, aunque por norma general siempre se la ha relacionado como la sustancia química del placer. Es decir, todas aquellas actividades o estímulos que nos produzcan placer van a generar grandes cantidades de dopamina en nuestro cerebro. Aunque recientemente se ha visto que no es tanto el neurotransmisor relacionado con el placer, sino más con la motivación, es decir, con la búsqueda de aquellas actividades que nos generan placer, más que con el placer en sí mismo. Puede parecer que todas las decisiones que tomamos día a día son plenamente conscientes y que dependen únicamente de nuestra capacidad para racionalizar, pero en realidad no es así. Desde la comida que comes, el deporte que practicas, el partido al que votas o incluso la persona de la que te enamoras, todo está regulado por un neurotransmisor, que es la dopamina. En definitiva, podríamos decir que esta pequeña molécula domina nuestra vida. Y es que no es casualidad que aquellas actividades que están relacionadas con la supervivencia, como por ejemplo beber, comer, dormir o incluso reproducirnos, generen grandes cantidades de dopamina en nuestro cerebro y por lo tanto sean capaces de generar sensaciones placenteras. Que evolutivamente nuestro cerebro ha creado este sistema de recompensa para premiarnos cada vez que llevamos a cabo estas acciones. ¿Y cuál es la recompensa? Pues la liberación masiva de dopamina en nuestro cerebro, que nos genera mucho placer. Esto en neurociencia se conoce como los circuitos de recompensa y es la forma en la que el ser humano ha sobrevivido, aprendiendo a distinguir aquellas acciones que son favorables para la supervivencia, que generalmente son aquellas que le generan placer, frente a las que son negativas para sobrevivir, o al menos son acciones que generan un placer inmediato. Comer, la búsqueda de agua, dormir, la reproducción, son actividades que generan mucho placer. Esto en nuestro cerebro se ve reforzado porque se crea un circuito de neuronas que van a hacer que van a orientar nuestra conducta a repetir este tipo de acciones. En definitiva, esta pequeña molécula, más que generarnos placer, lo que hace es motivarnos para satisfacer nuestros deseos y necesidades. ¿Por qué? Porque nosotros anticipamos la sensación de bienestar que vamos a tener si satisfacemos esos deseos. Por ejemplo, es como si a un niño le das un caramelo por portarse bien. La dopamina sería esa recompensa que nos da nuestro cerebro por llevar a cabo actividades que nos generan placer y a su vez son favorables para nuestra supervivencia. Y de alguna manera hace que
queramos repetir esas acciones en el futuro. Es la forma que ha tenido la evolución para garantizar que vamos a ir en busca de la satisfacción de nuestras necesidades y por lo tanto tengamos más posibilidades de sobrevivir. Por eso los circuitos de recompensa del cerebro son tan importantes, porque pueden llegar a controlar nuestra toma de decisiones, nuestra manera de pensar o incluso nuestro estado de ánimo. Por eso la dopamina no es meramente un neurotransmisor relacionado con el placer, sino más bien con la motivación y el deseo. Para clarificar hasta qué punto la dopamina puede influir en nuestra conducta, vamos a hablar de un experimento con ratas. Científicos de la época hicieron experimentos con ratas para ver el papel de la dopamina en el cerebro. Para ello colocaban a una rata dentro de una jaula y una palanca. Cada vez que la rata tocaba la palanca, aparecía comida. Esto es lo que se denomina un estímulo condicionado, es decir, la rata asoció tocar la palanca con que apareciera comida. ¿Por qué? Pues en el cerebro de la rata el hecho de que haya comida significa que es algo que favorece su supervivencia y por lo tanto su cerebro reconoce que esto lo tiene que fijar de alguna forma. Entonces el cerebro de la rata genera dopamina cada vez que la rata toca la palanca y por lo tanto esto se fija en un circuito de neuronas y va a hacer que la rata siga presionando la palanca en el futuro para que aparezca más comida. Como podéis ver, se estaba fijando un aprendizaje en el cerebro de la rata que es gracias a la dopamina. Entonces el siguiente paso fue intentar bloquear los receptores de dopamina. En aquella época pues esto lo harían con alguna sustancia, alguna droga que pudiese bloquear estos receptores y que las neuronas de la rata no detectasen la dopamina. Y vieron que la rata no hacía nada. De hecho su comportamiento cambiaba radicalmente, no se movía, no apretaba más la palanca. En definitiva, la rata estaba desmotivada, no tenía motivación para ir a presionar la palanca. Para que veáis hasta qué punto la dopamina puede controlar la conducta de los animales. Y una cosa importante aquí es que los efectos de la dopamina no solo dependen de la cantidad de dopamina que se genere, sino también de la cantidad de receptores que tengan nuestras neuronas. También es verdad que existe un mecanismo de adaptación y en los cerebros donde hay mucha cantidad de dopamina aumenta el número de receptores de dopamina. Como sabéis, en nuestro cerebro hay cierta plasticidad y esto hace que cuanta más cantidad de dopamina haya, nuestras neuronas se adapten para detectar esa cantidad tan grande de dopamina, generando más receptores. Esto quiere decir que si tú te sobresaturas de estímulos que generen dopamina en tu cerebro y haya mucha cantidad de dopamina, tu cerebro se va a adaptar a detectar esa cantidad de dopamina, generando más receptores. Y bueno, lo que quiero decir con todo esto es que, aunque parezca gracioso este experimento de la rata, he venido a este vídeo para decirte que tú también eres una rata de laboratorio. Vivimos en una sociedad sobreestimulada y todo esto cambia inevitablemente nuestra manera de pensar y de actuar. En realidad, las grandes empresas, las redes sociales, la industria alimentaria juega y experimenta con nuestros niveles de dopamina, ya sea para obtener un beneficio de cualquier tipo, aunque generalmente es un beneficio económico. No hay más que ver que constantemente estamos bombardeados por información, publicidad, estímulos que nos prometen tener sensaciones placenteras de manera inmediata. Esto, como podéis ver, está muy relacionado con la dopamina y puede controlar nuestra forma de pensar y actuar. Volviendo al ejemplo de la rata, por ejemplo, la comida que comemos cada vez es más artificial, contiene más azúcares, más cantidad de grasa, resulta más apetecible. Esto genera picazos de dopamina en nuestro cerebro, de manera que la comida sana ya no nos resulta tan apetecible. ¿Por qué? Porque no genera tanta cantidad de dopamina en nuestro cerebro o, como hemos dicho antes, nuestro cerebro está acostumbrado a tan altas dosis de dopamina que las dosis pequeñas apenas hacen un gran efecto. De alguna forma, algo que era beneficioso para nuestra supervivencia ya no nos genera tanta dopamina. ¿Por qué? Porque existen ahora otros alimentos que generan mayores dosis de dopamina. Es una forma que tiene la industria alimentaria de sacar beneficio de nuestras consumiciones. Las drogas también son otra forma de generar grandes cantidades de dopamina en nuestro cerebro y por eso son potencialmente adictivas. Y no todas tienen que ser drogas ilegales. Por ejemplo, el café es una... yo me encanta el café, lo amo, pero hay que decir que genera grandes cantidades de dopamina en nuestro cerebro y por esa razón
resulta adictivo. Lo mismo ocurre con las redes sociales. Las redes sociales juegan con nuestros niveles de dopamina. Esto se representa muy bien en un documental de Netflix que es El problema de las redes, que seguro que ya habéis visto la mayoría de vosotros. En realidad hacen bastantes cosas. Te ponen el contenido que refuerza tus ideas, los likes, los comentarios, todo esto genera en tu cerebro gran cantidad de dopamina. ¿Por qué? Porque en resumidas cuentas, esto constituye parte de lo que se conoce como un refuerzo social. ¿Y esto qué significa? Pues que las redes sociales satisfacen una de las necesidades humanas más importantes, como todas aquellas cosas que tienen éxito, es decir, todas estas cosas cumplen o satisfacen necesidades del ser humano. Y esta es el refuerzo social, es decir, la sensación de sentirse aceptado dentro de un grupo. Para nosotros, el ser humano, para nuestros antepasados, ser aceptado en un grupo era algo imprescindible para nuestra supervivencia. Es decir, si estabas dentro del grupo, tenías más capacidad de sobrevivir. ¿Por qué? Pues podrías cazar en grupo, estabas menos expuesto a amenazas de otros depredadores, cosas que solo difícilmente tendrías, pues tendrías que desempeñar tú todas esas actividades independientemente y además estás mucho más expuesto a las amenazas. Como yo digo, el ser humano es social, pero no es social por naturaleza, sino social por supervivencia. Entonces las redes sociales cumplen con satisfacer esta necesidad de sentirse dentro de un grupo, es decir, de ser aceptado. Y podríamos pensar hasta qué punto esto es negativo, más allá de que pueda convertirse en una adicción. Al final, vale, puede ser adictivo, hay muchos tipos de adicciones, pero es que el problema va más allá de esto. Es un problema social. Como estamos viendo recientemente, hay un aumento de casos de depresión, aislamiento, ansiedad. Una de las razones de esto es que el refuerzo social en la vida real se produce de manera totalmente diferente, a través de otros mecanismos. Por ejemplo, el abrazo de un amigo, una conversación, un cumplido, el sentirte comprendido, los gestos. Son refuerzos naturales y estos refuerzos son los que nuestro cerebro ha evolucionado para comprender. En este caso, los likes, los comentarios son estímulos que no son reales, no son palpables. No vemos la reacción de la otra persona, no tenemos contacto directo con la persona. Digamos que son como estímulos fake. Estas respuestas generan en nuestro cerebro cantidades de dopamina bastante altas, pero no son palpables, es decir, no se registra nada más. De alguna forma, las pequeñas dosis de dopamina que te están dando el refuerzo a través de las redes sociales hace que ya no los refuerzos naturales en la vida real no te generen dopamina y por lo tanto pierdas la motivación para ir a buscarlos. Por eso al final se ocurre este vivir a través de lo virtual y las tecnologías, porque al final estás buscando esos refuerzos, pero a través de lugares que son más inmediatos, como son las redes sociales. Y es cierto que si nosotros acostumbramos a nuestro cerebro a estos grandes picos de dopamina, las cosas que antes nos generaban motivación dejan de hacerlo, y por eso mucha gente se siente desmotivada con actividades que llevaba a cabo en el día a día o cosas que requieren cierto esfuerzo, como por ejemplo hacer ejercicio físico, comer comida sana o disfrutar de pequeñas cosas que nos generan placer, como por ejemplo ver una película, leer un libro. El trabajar por algo, el esforzarte, también es un proceso que genera dopamina, porque estamos anticipando lo bien que nos vamos a sentir cuando hagamos esa cosa. Por lo tanto, si nosotros recibimos la dopamina por otras vías de manera más inmediata, va a dejar de producir dopamina en nuestro cerebro y por lo tanto vamos a tener muy poca motivación para realizar ese tipo de actividades. Y por eso la idea del ayuno de la dopamina no es una idea tan descabellada. Es verdad que la dopamina es necesaria para vivir, como estamos viendo. Sí que podríamos intentar reducir el tiempo que empleamos en estas cosas que nos producen dopamina de manera inmediata, para darle más tiempo a aquellas cosas que requieren un esfuerzo y que nos van a generar dopamina, pero más a largo plazo, y así poder de alguna forma hackear nuestro cerebro para hacer aquellas cosas que son más favorables para nuestra salud. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado
y si os interesa este tema pues de la dopamina y tal, me lo podéis dejar, me podéis preguntar a través de redes sociales o dejarme algún comentario y nos vemos en el próximo vídeo.